senador Burgos García. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, el día de mañana se conmemora el bicentenario de la expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Desde aquellos remotos tiempos y hasta hoy, la Constitución de nuestra lucha por la independencia y la afirmación de una nación soberana han definido a la libertad y a la justicia como pilares de la República. En la expresión de Heidegger, el pasado existe y permanece entre nosotros como esencia para desentrañar el porvenir. Eso es lo que sintetiza el éxtasis del tiempo. A todos cabe poner en perspectiva el momento histórico, el inicio de la lucha armada, la traición de Acatita de Baján, la continuación de la gesta libertaria en las tierras del sur, la convocatoria a la Junta General de Chilpancingo para continuar los trabajos iniciados en Zitácuaro, la expedición del reglamento del Congreso, la sesión inaugural con la lectura de los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, y la declaración de independencia de la América Septentrional, con la que culminó ese año de 1813. En la amalgama de recurrir al extremo de ofrendar la vida por la libertad de un nuevo pueblo, del naciente pueblo mexicano, y de dar sustento y causas a las ideas y a los ideales de una nación en un documento constitutivo para que en los territorios de la gesta por la libertad el poder se ejerciera a través de la ley, en la Constitución de Apatzingán, aun sin que hubiese llegado a tener vigencia plena en un México en vías de independizarse, se logró delinear en perspectiva la imagen objetivo de una sociedad, una nación y un Estado modernos, como los que gradualmente y no sin muchos contratiempos y dificultades habría luego de alcanzarse. Y es que tras la confección de ese ordenamiento constitucional, subyacían no solo los anhelos de emancipación, de progreso y de justicia de los mexicanos de ese tiempo, sino también sus luchas emprendidas para concretarlas. En el sustrato estaban, por supuesto, las ideas libertarias de los derechos del hombre y del ciudadano, de la Revolución Francesa y de las subsecuentes constituciones revolucionarias de Francia, permeados por el pensamiento de los enciclopedistas, de Voltaire, de Montesquieu y de Rousseau, de pensadores y hombres de acción del mundo anglosajón como Hume, Locke, Burke y Bentham, así como de Jefferson en este lado del océano, y en su profunda huella en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Y sin duda muchos de los principios de la Constitución de Cádiz, en especial lo referente al catolicismo como religión de Estado y lo relativo a la elección de las diversas autoridades vigentes al menos por algunos años en España y en sus colonias, la Nueva España entre estas, si bien no plenamente observada en tierras americanas. De esa vastedad, riqueza y diversidad de ideas y de pensamientos, habrían de abrevar entonces bajo la égida de Morelos no solo los artífices del decreto constitucional, sino también todos aquellos que les acompañaron en los avatares de un gobierno itinerante y acosado en todos los años previos y posteriores a la expedición de ese decreto. Un decreto que no surge de la nada, sino que fue precedido de una serie de concatenaciones de hechos sumamente significativos bajo el concepto de una total independencia de la corona española para buscar el arribo pleno a la soberanía mexicana. Es por ello que deseamos dejar constancia hoy en nuestro pleno y en el diario de los debates de nuestra gratitud a los constituyentes de 1814, a José María Lisiaga, a José Sixto Verduzco, a José María Morelos, a José Manuel de Herrera, a José María Cos, a José Sotero de la Castañeda, a Cornelio Ortiz de Zárate, a Manuel de Aldrete y Soria, a Antonio José Moctezuma, a José María Ponce de León y a Francisco Argandar.
A esos novísimos mexicanos debemos la promulgación de la Constitución de Apatzingán, documento de avanzada para su época, superior en algunos aspectos a sus fuentes francesa, estadounidense y española, en especial por sus postulados de justicia social en favor de la clase menos favorecidas, retomando en esencia los sentimientos de la nación que en su punto 12 sostienen, al lado de la supremacía de las leyes dictadas por el Congreso, sobre todo el hombre, la necesidad de la contribución de aquellas para moderar la opulencia y la indigencia. Así, a lo largo de sus 2 apartados, 28 capítulos y 242 artículos, la Constitución de Apatzingán conjuntó tanto a algunos de los juristas más preparados y algunas de las mejores plumas de la época, como la vivencia de la realidad de la nación. Por ello resulta ser, en su reciente vertiente formal y en sus contenidos, un texto de vanguardia, con una estructura moderna de sus partes dogmática y orgánica, y con concepciones jurídicas a la par de las constituciones de los países más adelantados en su tiempo. Déjenme solo mencionar algunos, con su permiso, señor presidente, algunos de los contenidos básicos de los principios. El pueblo como fuente originaria de soberanía que se deposita en un Congreso electo por aquel. Las facultades de dictar leyes y establecer formas de gobierno. El derecho a un debido proceso, la propuesta de inocencia y proporcionalidad en las penas, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho del ciudadano al sufragio para la elección de sus representantes, las libertades de expresión o de imprenta. Estimada Asamblea, cercanos ya a cumplir los 100 años de la promulgación de la Constitución expedida en Querétaro, resulta esencial no perder el sentido y las raíces sólidas del constitucionalismo social mexicano. En el pensamiento de don Jesús Reyes Heroles, ideólogo del liberalismo mexicano, se entreveran para dar cauce al pensamiento de nuestro pueblo, a partir de la Constitución de Apatzingán de 1814 y en las Constituciones federales del 24 y el 57, hasta desembocar en la Constitución de 1917, la idea libertaria y la idea social, un México libre y de libertades, y un México con justicia y de justicia. Muchas gracias. A usted, señor senador. En el apartado de inicio